aquel que se movía sobre las aguas, pero ahora se mueve en tu corazón y en el mío. Y este tiempo de la mañana en que has venido a buscar al Señor desde temprano, quiero compartir contigo un salmo que aprendí desde que era niño, pero que lo recordaba a través de una canción. Y con este salmo que quiero compartir, espero de que tú también puedas llenarte de ánimo esta mañana, porque la palabra del Señor siempre ministra a nuestro espíritu. Y es el Salmo 46, que dice que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Y aunque los montes se pasen al corazón de los mares, Él está con nosotros. Amén. Amén. Esta mañana quiero hacerte una pregunta, hermano. Recientemente y por los acontecimientos que hemos estado viendo a nuestro alrededor, esta pregunta es necesaria. ¿Te has estado sintiendo recientemente angustiado, preocupado o sientes miedo? Si es de esta manera, si es afirmativo, yo no te culpo. Porque en un tiempo que hay demasiada información y por supuesto desinformación, es casi natural sentir temor si estás escuchando y leyendo acerca de todos los rumores que hay justo en este tiempo. Y la mayoría de las personas con quien te reúnes y conversas, quizás tratan dos temas de una manera quizás combinada. Unas personas te hablan de la política y las finanzas, y quizás otros te hablan de emociones y de salud. Cuando tú ves estas conversaciones, algunas veces también tienen nuevos temas de plataformas que han colocado series que han impactado el mundo de alguna forma, o se hace bastante popular este tipo de comentarios. Pero lamentablemente, hermanos, de lo que menos se habla es de la palabra de Dios. Los temas que la gente ahora mismo conversa deja ver claramente dónde están sus miedos y temores. Y si la palabra del Señor no se predica y no se comparte, entonces el miedo y el temor hacen estrago. Esto me hace recordar que cuando yo era un muchacho joven, mis padres me llevaban a casa de otras personas de visita, y yo notaba algo particular en esas casas. Se repetía una y otra vez. Y era el hecho de que en estas casas, en su sala, aparecía algo que era un altar donde había una Biblia grandota, abierta por el medio en el Salmo 91. Y para estas personas se solía creer, y que lo hacían, porque si tomabas la Biblia y la ponías en el medio, en el Salmo 91, entonces esto era suficiente para tener la protección que necesitaba. Era como el multilock espiritual. Un candado que tú compras y lo pones allí, como se lo pones a tu moto o se lo pones a tu vehículo. Y de esta manera la gente pensaba como una especie de amuleto de que era lo que se hacía para recibir la protección que estas personas, al igual que nosotros en estos tiempos, también sentían temor. Y nada más alejado de la realidad, porque los seres humanos sin Cristo viven en temor. Pero en ocasiones los creyentes también experimentamos temores.
o miedos, mas la palabra del Señor nos infunde aliento. Quizás, hermano, hayas experimentado en tu vida algo que sucedió como cuando un vehículo pierde el control y choca en tu vida y te sientes impactado por una situación que se sobrevino. Con esto quiero decir como cuando se presenta una enfermedad sin razón aparente o un conflicto en la finanza. Se te bloquea una cuenta y ese dinero que querías utilizar para algo no lo puedes ahora disponer para el propósito que tú tenías con esto. Quizás sea un conflicto en el matrimonio o situaciones que tenemos con nuestros hijos. Pero a menudo ocurre que tenemos una sensación de tener el control sobre nosotros, o que nosotros tenemos el control. Tú le preguntas a alguien, ¿y cómo está todo, Amílcar? Todo bajo control. Pero no es el caso de Amílcar, pero comúnmente esta persona que te dice todo bajo control habla de sí mismo, no de que el Señor tiene el control de su vida. Pero si nosotros vemos nuestra vida a través de la palabra y cómo Dios ve nuestra vida, entonces, sobre todo el creyente, tener el control carece de sentido. Reflexionando en esto, quiero compartir una pequeña historia de cuando yo era muy niño y donde vivíamos, en una cocina en Caricuao. Cuando era muy niño vivíamos en esa zona y yo estaba en esa, mi mamá había salido, creo que sí, y estaba solamente con mis hermanos y yo caminaba por el lavandero y tenía una tendencia a que me gustaba mucho llenar una ponchera de agua y lanzarme y me metía en el baño, no como la gente se mete con solamente la regadera, sino que me gustaba llenarla y quizás ilusionarme en que nadaba en ella. Pero como escaseaba el agua, había un tobo al final de esa cocina que siempre era para la reserva del agua, y yo ese día decidí darme un chapuzón, pero ya no en la ponchera, sino ahora en el tobo. Y pasa que si hay un tobo, y por lo menos quizás tenga esta altura, no pasa nada si tú te lanzas dentro de él de pie, que era quizás el plan idóneo. Pero como muchacho travieso, inventor, he tomado la decisión de lanzarme un clavado. Tremenda idea. Entonces, claro, me lanzo de cabeza y mis pies quedan fuera sin la posibilidad de salir del tobo. Y cuando me está ocurriendo esta situación, ahora que soy adulto, digo, ese era el momento perfecto para la tragedia. Niño de 6 años, ahogado dentro de su casa en un tobo de agua. Pero para mostrarle un poco de lo que podemos entender como el control, ese día ese tobo estaba vacío. Y por eso puedo estar aquí. Entonces, la verdad, hermano, es que no tenemos el control de nada. Si recordamos la historia recién de la que ha vivido la humanidad, ¿quién tiene presente el COVID-19? Amén. ¿Qué ocurrió en el COVID-19? Perdimos quizás el control de todo. Es algo que nos llegó repentinamente, para el cual no estábamos preparados. Y no solo nos impactó en el hecho de la salud, sino que también quizás a muchos nos agarró con unas finanzas difíciles, porque inmediatamente el COVID trajo consigo un parón laboral. Y las consecuencias que fueron posteriores a esta pandemia duraron durante un buen tramo y no fue tan sencillo manejarla porque estábamos en total desconocimiento. Los siguientes meses igual fueron de duro, pero
La misericordia de Dios nos alcanzó a cada uno de nosotros para poder estar el día de hoy testificando sobre su misericordia. Amén. Amén. Recuerdo que el día que declaran pandemia, los planes de la iglesia eran presentar la primera cumbre de líderes. ¿Quién ha estado en la cumbre de líderes? ¿Quién ha participado? Bueno, recuerdo que los planes se habían hecho previos para recibir acá la primera cumbre de líderes, pero fíjense ustedes, los planes que tenía el Señor eran otros. Y tuvimos que manejar las circunstancias por las cuales estábamos atravesando. Lo que es difícil, hermanos, muchas veces, es ver la mano de Dios en las circunstancias que se nos presentan. Porque quizás el Dios en que estamos creyendo no es el Dios de la Biblia. Así como aquellos que creen que tener la Biblia abierta en medio, en el Salmo 91, es suficiente. Y la palabra del Señor nos dice en Mateo 10:29, dice que ni un pajarito cae al suelo sin que Dios lo sepa, pero cuánto más valemos cada uno de nosotros para Él. Esto quiere decir que el Señor está pendiente y tiene el control hasta de los más mínimos detalles de nuestra vida. El Señor controla algo tan simple como eso. Cuanto más no va a estar interesado en cada detalle y cada momento de nuestras vidas. Esta palabra también me hace recordar a Romanos 8:28, donde dice que para aquel que cree, todas las cosas le son para bien. ¿Y usted cree de esto, hermano? Amén. Sí lo creemos, pero muchas veces no lo recordamos. Así que lo que Dios permite en la vida del creyente también lo controla. Cuando perdemos el control, nos sentimos vulnerables. Como cuando tú vas por un lugar o un tramo donde no hay refugio y repentinamente cae un palo de agua. Y si no tienes un paraguas, ¿qué va a pasar? Te vas a mojar. No puedes hacer más nada que eso, mojarte. Entonces, yo quisiera que en este momento pudiésemos todos juntos orar para que podamos profundizar de la palabra y ver qué dice Dios acerca de las circunstancias que atravesamos. Señor, esta mañana te damos gracias porque la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que nos des entendimiento y que llegues a los corazones y a las mentes de todos mis hermanos que han venido a recibir de ti. Esta mañana predicamos tu palabra, Señor. Queremos que tú, Señor, nos ministres a través de ella y que podamos atesorar todo aquello que tú tienes preparado para nosotros en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esta razón, la prédica de hoy o la palabra de hoy se llama ánimo, hermanos. Dios tiene el control de todo. Amén. ¿Y qué tal si ahora nos zambullimos en aguas profundas y vemos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través del Salmo 91? En la pantalla va a estar el Salmo completo para que lo podamos leer. Te invito a que busques en tu Biblia y todos podamos leer el Salmo completo. ¿Y cómo empieza el Salmo 91? Dice: el que habita
al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Gloria. En este salmo, que es muy profundo, lleno de promesa del Señor para su iglesia, para su pueblo, para los creyentes, podemos hallar muchas perlas, así como dice mi pastor Celedonio, mi hermano Celedonio. Y una de las tantas perlas que encontré en este salmo es lo siguiente, que dice el verso número 1. Suponemos. Ok, dice, ya un segundo. El que transita al abrigo del Altísimo, dice así, ¿no? ¿Cómo dice? El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, aquí hay una palabra importante que dice el que habita. Esta es la palabra a resaltar. Hermanos, si yo ahora mismo le pregunto, ¿dónde habitan ustedes? Ustedes pueden que me digan, yo habito en Guarena, en Guatire, en Las Rosas y en ciertas localidades alrededor nuestro. Y si yo le digo, ¿por dónde ustedes transitan? Quizás algunos me dirán, yo transito de Caracas, Higuerote, Valencia, Maracay. Por diferentes lugares transitan. ¿Y cuál es la diferencia de habitar y de transitar? Es una diferencia muy grande, porque donde usted habita es donde usted vive. Usted me acaba de decir que vive en Guatire o en Caracas o en Guarena, ¿verdad? Pero el que transita solamente va de paso. Así que una de las cosas que tenemos que ver acá es que una persona que habita es aquel que vive una plena relación de dependencia y de obediencia y comunión con el Señor. Porque tenemos que asegurarnos de no estar transitando. Porque quizá usted viene un domingo y usted pasa por acá y sigue su camino. Y usted quizás también esté involucrado con una actividad dentro de la iglesia y solamente va de pasada. Pero habitar en la presencia del Señor, habitar al abrigo del Altísimo, significa
que usted tiene una plena comunión con el Señor. Entonces, hermano, asegúrate de no transitar, sino realmente habitar en comunión con el Señor. Por eso es que es importante que tengamos este principio claro, habitar. Ahora, quisiera detenerme en el verso 2, que es muy similar al verso 9. Y dice de esta manera: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bien decía mi hermano Amílcar en la mensaje de Santa Cena, estamos en el Espíritu, Amílcar. Amén. Nuestra esperanza. Quisiera resaltar la palabra esperanza. Todo aquel que pone primero a Dios está fundamentando su vida en la roca. ¿Quién recuerda en la parábola de los cimientos, donde el Señor llama a uno sensato y a otro insensato? Porque si nosotros estamos poniendo nuestra esperanza en las circunstancias que cambian constantemente, entonces seríamos sensatos o insensatos. Si nuestra esperanza está puesta en una moneda, ¿cómo estamos afianzando nuestra vida? ¿Siendo sensatos o insensatos? Si nuestra esperanza está en un cambio de gobierno, ¿cómo estamos poniendo entonces nuestra vida? O en una plataforma electrónica o cualquier cosa de estas que son cambiantes, que no son como la palabra, que dice la palabra del Señor, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Esta esperanza es que si nosotros estamos fundamentando nuestra vida en Cristo, entonces van a haber situaciones, como lo dice también la palabra, que en este mundo tendremos aflicción, pero que no vamos a sucumbir ante ella, no por nosotros, sino por las promesas que ha hecho el Señor de que Él ha derrotado a este mundo. Amén. Los cimientos de una vida en Cristo es que confiamos plenamente en la palabra del Señor. Así que tu esperanza debe ser Cristo. Tu esperanza debe ser la roca inamovible que hay en Él y en sus promesas. Así que te invito, hermano, a reflexionar en tu vida y ver, revisar de que dónde estás poniendo tu esperanza, ¿ok? Ahora quiero también compartir en el verso 4, esto también que me llamó mucho la atención y quería compartir con ustedes. Y dice de esta manera: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y la palabra que quiero resaltar aquí es escudo. La verdad del Señor en nuestras vidas, en momentos que somos atacados con tantas flechas de mentira, es su palabra. Si nosotros en un tiempo en que nos quieren convencer con tantas mentiras, que de tanto mostrarlas y quizás usar los medios, terminamos creyendo, entonces solamente su palabra puede darnos y cubrirnos, darnos protección ante cualquier mentira que estamos sin querer asimilando. Pero por otro lado, si habla de este escudo, que es su verdad, también el Señor habla de sus alas y habla también en este verso de sus plumas.
también es como entender y reconocer que el Señor en medio de nuestras aflicciones también nos trata con ternura. El Señor entiende a detalle qué es lo que tú estás padeciendo. Y en medio de esta circunstancia, entre tu cuadro quizá de salud y, como decía antes, en tu situación familiar y en tu situación de finanzas, el Señor nos cubre como un águila que cubre a sus polluelos, ¿verdad? Y le da ese calor y le hace sentir que no es tan solo, sino que Él es su protección. Amén. Y ahora quiero ir al verso 15 y 16. ¿Qué dice el verso 15 y 16? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La palabra que quiero compartir hoy con ustedes y resaltarla es la palabra salvación. Romanos 10:13, que dice que el que invocare mi nombre, el nombre del Señor, será salvo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermano, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Quiere decir de que para apropiarnos de estas promesas de protección que el Señor nos entrega a través del Salmo 91, tenemos que reconciliarnos con el Señor. Es imposible obtener esta herencia que el Dios Padre le entrega a su Hijo sin haber antes tenido una reconciliación y haber invocado su nombre para ser salvo. Porque si usted quiere ser coheredero de las promesas que el Padre le hizo a su Hijo, como lo dicen los versos finales que hablan de ese Jesús, entonces es necesario de que tú invoques el nombre del Señor para ser salvo. Amén. Entonces, hermano, ¿quieres ver a Dios actuar en tu vida? ¿Quién dice amén? No, amén. Sí, yo creo que todos queremos que el Señor verlo actuar en nuestras vidas. Entonces, es necesario que sueltes el timón de todas las áreas de tu vida de las cuales crees que estás controlando. Y te invito, hermano, a habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Solo esto podemos hacerlo a través de Cristo Jesús. Amén. Hermano, no es la sombra que tú te haces como cuando tienes un paraguas, sino es aquella que el Señor le dio a su pueblo, que ustedes son su pueblo, como lo hizo con el pueblo de Israel allá en el desierto, que era una nube que les cubría. Entonces eso va más allá de mis habilidades y posibilidades de controlar las situaciones y las circunstancias. Así que te invito a morar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Ahora me gustaría que toda la iglesia pudiésemos hacer una dinámica. Yo voy a hablarles de situaciones cotidianas y usted va a repetir conmigo: Dios tiene el control. Amén. Lo haremos de esta manera. Yo voy a decir algún problema, como si llegan los problemas en las finanzas. Ahora, dile a tu hermano que está al lado. Y si llegan situaciones de escasez.
Y si llegan rumores de guerra, y si llegan los problemas de pareja, amén. Y si se me daña el carro, y si se le daña la nevera, amén. Hermano, esto no es una vana repetición, sino es una profunda convicción del que el Señor controla todas nuestras circunstancias, amén. Job, en un momento duro de su vida, tuvo que reconocer que el Señor daba y que el Señor quitaba. Esa tiene que ser también nuestra convicción, amén. Entonces, vuelvo a recalcar. Disculpen, me tomo un poquito de agua, me estoy quedando seco. El control de tu vida no lo tiene un gobernante, no lo tiene un político, una moneda o una APP o un canal digital. Dios tiene el control cuando tú no tienes el control. Amén. Yo recientemente sufrí un pequeño accidente. Me vivo inventando por ahí, metiéndome a pesco por ahí. Y me resbalé. Me resbalé repentinamente y di una vuelta en el aire y me dio un golpe aquí en la pierna y me raspé. Pero mientras giraba en el aire, porque fue una caída como especie de un barranquito, a unos minutos después asimilé y entendí de que mientras yo giraba no tenía el control. ¿Quién aquí se ha caído? Todos nos hemos caído, ¿verdad? Y mientras nos caemos, ¿qué pasa? No podemos hacer absolutamente nada, por más que metas la mano y por más que creas que puedes parar esa caída, no hay manera de que continúe esa caída. Pero en medio de ese momento que tú no tienes el control, tienes que reconocer, y la palabra nos lo confirma, que Dios tiene el control cuando tú no tienes el control. Amén. Si un aplauso para el Señor, déselo más fuerte. Entonces, en Colosenses 1, 16 y 17 dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Nosotros simplemente vinimos con un propósito a este mundo, pero Él controla todo este mundo completamente, no hay duda de eso. El hecho de que respires esta mañana y tengamos un aliento más, podamos hacer, yo necesito respirar profundo, es voluntad del Señor, amén. Cada detalle el Señor tiene el control. Por eso tenemos que cada día depender más de Él, de su provisión, de su salvación, tener esperanza en Él y dejarnos caer en su voluntad. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sin Él nada, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Le soltamos el control de nuestra vida. Pero vamos a empezar por dar unos pasos, ¿ves? Vamos a empezar por dar unos pasos. Y yo quiero esta mañana recomendarte 3 pasos que pudiésemos dar para dejar de tener esta sensación de control en nuestra vida y entender perfectamente y tener esa convicción de que el Señor tiene el control absolutamente de todo. Punto 1. Yo te pido, hermano, hermana, que quites tus ojos, tus oídos de todo aquello que te genera estrés. Sal de tantas noticias y tantos rumores y deja de escuchar tantas cosas que te generan inseguridad, ansiedad y estrés. Y ese tiempo
que estás invirtiendo en eso o que estás desperdiciando en eso, entonces llénate de la fuente de esperanza y paz que hay en Cristo Jesús y su palabra. Amén. Comprométete con esto para que entonces tú puedas sentir esa paz que el Señor da, pero que no la entrega como la da el mundo. En el punto 2, yo pienso que es necesario que para que podamos desarrollarnos espiritualmente y también en la madurez que no tenemos ahora mismo, tenemos que tener un tiempo o una vida de oración constante. Porque no es solo un espacio para cuando podemos estar a solas con el Señor, ese hermano disciplinado que busca al Señor de madrugada y tiene un espacio en la intimidad, sino es una actitud constante en oración, dando gracias por lo que el Señor permite en nuestras vidas. Entrega todas tus cargas, porque en el momento de oración tenemos que recordar también que venimos cargados. Como dice Mateo 11:28, entreguemos nuestras cargas a Él. Hagamos como dice en Primera de Pedro 5, versículo 7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Ese es el tiempo que necesitamos de oración, pero que no solamente se limite a ese espacio, sino que llevemos una vida y una actitud llena completamente en comunión a través de la oración. Y punto 3, hermano, ten fe. Desarrolla tu fe. Es necesario que el que se acerca al Señor tenga fe, porque no hay manera de agradar al Señor si no tenemos fe. Pídele al Señor cada día de tu vida que alimente esa fe. Muchas veces nos sentimos incrédulos, nos sentimos inseguros, pero es el Señor que puede avivar nuestra fe. Dios tiene el poder para cambiar tu lamento en baile, para proveerte de la felicidad y la alegría que necesitas. Cuando no hay esperanza, hay desánimo, hay tristeza, pero ¿dónde está nuestra esperanza? Mi esperanza está en Jesús. ¿Y la tuya, hermano? Amén. Gloria a Dios por eso. Quiero compartir un verso final para que lo atesores en tu corazón, así como yo también lo estoy atesorando a cada momento de mi vida, de ahora en adelante. Y me viene a la mente en momentos difíciles. Y es el verso en el capítulo 41 de Isaías, en el verso 10, que dice de esta manera: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo quisiera invitar a los líderes para que puedan estar acá y ministrar a todo aquel que necesita esta esperanza, que necesita este escudo, que necesita habitar con el Omnipotente, con el Altísimo, con el gran yo soy, y no solamente transitar. Así que mis hermanos van a estar dispuestos para orientarte, y quiero orar antes de que vengas acá para que el Señor mueva tu corazón y puedas venir confiado delante de Él y poder traer tus cargas, y que mis hermanos puedan ayudarte en una oración
humilde y sincera. Gracias, Señor, te doy en este tiempo porque tú eres que has permitido de que tu iglesia escuche este mensaje, que pueda recibir de tu palabra en momentos donde las angustias, el temor y todas estas situaciones están alrededor nuestro. Pero tú eres, Señor, nuestro amparo y eres nuestra fortaleza, eres nuestro auxilio, Señor, en toda tribulación, y sabemos que tú estás con cada uno de nosotros. Esto te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.